Soy David Cot, presentador de la Historia de España, y este es el episodio 4, llamado Tartesos, Fenicios y Griegos. En este episodio descubrirás la fascinante y misteriosa cultura tartésica y las colonias de fenicios y griegos en la península ibérica. Suscríbete en YouTube y podcast a la Historia de España, presentada por David Cot. Primera Edad de Hierro en la península ibérica. Bien, dejamos el anterior episodio en la Edad de Bronce, con el aumento de la urbanización en el valle del Guadalquivir, el inicio del comercio con fenicios y griegos y la llegada de los celtas en la península. Las oleadas de inmigrantes indoeuropeos y luego de colonos fenicios y griegos cambiaron las formas de vida de la península ibérica. Trajeron nuevas tecnologías, nuevas creencias religiosas y costumbres funerarias y muchas otras cosas que transformaron los pueblos prerromanos de la península. Con estos cambios emergieron nuevas culturas y, entre otras cosas, también marcó el inicio de la Edad del Hierro, alrededor del siglo IX a.C., aunque es posible que ya empezara un poco antes en la península. La Edad de Hierro obviamente empieza por el descubrimiento del procedimiento de fabricar herramientas y armas de hierro alrededor del 1100 a.C., que llegó de la mano de fenicios y celtas en la península. El hierro requiere de técnicas metalúrgicas más avanzadas que el cobre o el bronce, pero su materia prima es más fácil de obtener y por eso se convirtió en un metal más deseable. Para la península ibérica, este periodo representa la última etapa de la prehistoria y también lo que se conoce como protohistoria, que quiere decir que ya hay fuentes escritas sobre la península ibérica, pero que estas no eran escritas por los indígenas, sino por pueblos extranjeros que ya conocían la escritura. Como veremos a lo largo de este episodio, los fenicios y griegos empezaron a establecer pequeñas colonias, normalmente en las costas, con fines principalmente comerciales, y debido a los contactos entre los nativos y los fenicios y griegos, se empezaron a producir cambios culturales, sociales y tecnológicos en los pueblos prerromanos de España. Tartesos y los tartesios. A partir de los contactos con fenicios, la cultura tartésica surgió alrededor del valle del Guadalquivir, asentada en una tierra muy fértil, ideal para la agricultura y además rica en recursos minerales. Los tartesios han sido objeto de una profunda investigación porque todavía hoy están rodeados de un aura de misterio. Algunos incluso dicen que el mito griego de la Atlántida se basó en la caída de la civilización de Tartesos, aunque por supuesto la Atlántida no es más que un mito de Platón, o sea, nada que ver, no está relacionado. Ya en la Biblia la palabra Tarsis se menciona varias veces y aunque podría ser un lugar de Cerdeña, hay un mayor consenso en pensar que Tarsis podría significar la tierra de los tartesios. En el Antiguo Testamento se menciona que los barcos de Salomón y Hiram viajaron a Tarsis en el siglo X a.C. y que regresaron cargados de oros, plata y marfil, y en las fuentes grecorromanas también queda clara la idea de que Tartesos estaba asociada a riquezas minerales. La evidencia arqueológica confirma la abundancia de plata, oro y estaño, este último procedente del área de influencia tartésica, más, digamos, en el interior peninsular. Tenemos tesoros de oro y plata decorados en detalle, herramientas para extraer y trabajar metales, preciosos artefactos religiosos y mucha más evidencia.
A mí me fascina particularmente la simbología de una piel de toro extendida que se puede encontrar tanto en el famoso tesoro de El Carambolo como en los altares tartésicos. O sea, imaginad si viene de lejos la simbología de los toros en España. Según algunos autores, los fenicios fundaron la cultura tartésica y esto se ha creído que era así hasta hace relativamente poco, porque realmente muchos elementos de Tartesos parecen orientales. Otros, como Adolf Schulten, propagaron una visión romántica y también supremacista racista de Tartesos, diciendo que eran de descendencia helena e indoeuropea en vez de semítica. Porque vamos, los semitas siempre estaban muy mal vistos por los alemanes, ya me entendéis. Esto también encajó bien con la ideología del régimen de Franco para presentar a Tartesos como el primer estado español. Y ahora Tartesos también lo usan algunos andalucistas trasnochados para glorificar su pasado. Pero siempre hay que rehuir de este tipo de nacionalismos, cualquier tipo de nacionalismo. Sin embargo, el pensamiento académico dominante hoy en día es que la cultura tartésica es una confluencia de las culturas preindoeuropeas, íberas y fenicias. Esto significa que ya había una cultura o varias culturas en la zona del Guadalquivir que se vieron pues muy influidas por sus contactos con los fenicios, cuando estos ya pues habían establecido una presencia estable a partir del siglo IX a.C. Solo podemos entender Tartesos como una cultura híbrida que fue evolucionando como resultado de la presencia colonial fenicia. Esto significa que muchos colonos fenicios perdieron también su identidad netamente fenicia, digamos. Por ejemplo, en el yacimiento de El Carambolo de Sevilla se ha corroborado eso precisamente. Por tanto, podemos decir que la cultura tartésica fue una cultura mestiza similar a la de otros contextos coloniales, como en el caso de la colonización española de América. En el caso de los tartesios, de hecho, parece que el elemento indígena siempre fue muy importante, y muchos fenicios adoptaron elementos nativos también. Por eso no hablamos de aculturación, sino de hibridación en un mayor o menor grado según la región. Todo esto de las hibridaciones culturales está relacionado con la teoría postcolonial que nos ayuda a explicar este tipo de cambios culturales en entornos, pues eso, en colonizaciones y demás. Y hice ya un episodio extra, el episodio extra número 2, Identidad fenicia e integración en el mundo romano, que lo dejo por aquí, que lo puedes consultar para profundizar más en cómo se producen estos cambios de identidad, estos cambios culturales. Cambiando un poco de tema, hasta mediados del siglo XX se creía que Tartesos era una gran ciudad perdida, similar a Troya. Y en esa época de grandes hazañas arqueológicas, encontrar la ciudad de Tartesos, descrita en fuentes grecorromanas, se convirtió en una verdadera obsesión para algunos. La ubicación más probable de la capital de Tartesos es Huelva, ya que el área del río Tinto pues, tiene minas de cobre, plata, hierro y oro, y la evidencia arqueológica apunta a que Huelva era un nodo comercial que conectaba el Atlántico y el Mediterráneo. Sin embargo, Sevilla o incluso Cádiz se han propuesto también como candidatas porque están en lo que llamamos el núcleo de Tartesos. Pero el problema es que estas tres ciudades son capitales de provincia de España. Y a causa de eso, pues la investigación arqueológica es complicada porque debajo de la ciudad moderna tenemos la ciudad medieval y luego la romana antes de poder llegar a la hipotética ciudad tartésica. Para complicarlo aún más, la geología de la zona del Guadalquivir es muy diferente a la de hace 2000 o 3000 años, así que los investigadores ya han abandonado la pretensión de encontrar esa supuesta capital.
En cualquier caso, la ubicación de los pueblos tartésicos se basaba en la ubicación de los recursos, como cerca de minas, tierras fértiles o ríos, lo que sugiere que tenían un sistema económico complejo y integrado en el área de Andalucía occidental. La falta de muros y de armas y la preferencia por poblados en llanuras en vez de en lugares elevados sugiere que su sociedad era bastante pacífica y de comerciantes, no una sociedad, digamos, militarista. Eso no quiere decir que la clase dominante no fuera aristocrática, ni tampoco quita que hubiera conflictos entre tartesios y fenicios, o entre fenicios nacidos en Tartesos y nuevos colonos fenicios. Por la influencia fenicia parece que la urbanización en Tartesos aumentó y que aumentó también el consumo de cabras, ovejas y curiosamente también cerdos, a pesar de que los fenicios no eran muy dados a consumirlos. Además, se empezaron a usar burros para el transporte de mercancías y en actividades agrícolas, y el consumo de legumbres también incrementó. De algo tan importante como el sistema político de Tartesos no sabemos nada con certeza, y solo podemos especular. Lo más plausible es que Tartesos fuera una región con una cultura común y un sistema económico integrado, pero formado por ciudades-estado independientes. Cada una, pues, algunas con su zona de influencia, al igual que la mayoría de civilizaciones mediterráneas de la época. El historiador Heródoto es el único que nos da el nombre de un rey de Tartesos, Argantonio, quien reinó supuestamente durante 80 años entre los siglos VII y VI a.C. Curiosamente, su nombre o apodo revela cuán estrechamente estaba la plata vinculada con la civilización tartésica, al menos a ojos de los griegos. Heródoto dejó escrito que el rey Argantonio ofreció a los focenses la oportunidad de establecerse en la península ibérica. Para los que no lo sepan, los focenses eran los habitantes de Focea, que era la ciudad griega de Asia Menor que colonizó partes del noreste de la península. Los focenses rechazaron su oferta, pero aceptaron recibir dinero para construir muros y protegerse del ataque de los persas. El texto de Heródoto parece también reflejar que Argantonio realmente era rey de la región de Tartesos, y no solo un jefe local. Sí que también puede ser que hubiera un solo estado tartésico, pero bueno, sigue siendo más creíble que Tartesos estuviera dividida en ciudades-estado. Los autores griegos también nos hablan de algunos reyes mitológicos de Tartesos. Uno que parece creado por los propios griegos y otros dos que parecen más una leyenda de los propios tartesios. El primer rey mitológico fue Gerión, un rey monstruoso formado por 3 cuerpos que tenían un rebaño de vacas y bueyes. Gerión vivía pues más allá de las columnas de Hércules, llamadas así porque, entre otras cosas, Heracles, o Hércules para los romanos, tuvo que robar el rebaño de Gerión. Más tarde, el rey Gárgoris enseñó a los tartesios cómo recolectar miel y comerciar. Este Gárgoris era el padre de Abis, un hijo nacido de una relación incestuosa de Gárgoris con una de sus hijas. Y Gárgoris intentó matar a Abis, pero fracasó. Exiliado, Abis fue amamantado por una cierva hasta que creció como hombre y su padre pues lo reconoció como su nieto y sucesor al trono. Luego Abis pues se convirtió en una especie de semidios que le enseñó a su gente a arar, hizo leyes para organizar la sociedad y la dividió en clases sociales y demás. Pero en fin, todo esto son mitos que siguen los cánones clásicos de figuras fundadoras del Oriente Próximo y del Mediterráneo, como Rómulo, Edipo o el rey persa Ciro. En cuanto a su religión, pues sabemos que los tartesios eran politeístas como los fenicios o los griegos,
y adoptaron divinidades fenicias como si fueran propias. Tenemos, por ejemplo, al dios Merkart o a la diosa Astarte. Y ambos son divinidades que representan, la verdad es que tantas cosas para diferentes según qué pueblo, que no queda claro qué representa para cada región o persona. Los santuarios fenicios y tartésicos no solo eran centros religiosos, sino también centros comerciales que funcionaban como una zona, digamos, neutra, donde los comerciantes y los clientes pues tenían sus intereses protegidos por los dioses, digamos, para que nadie estafara a nadie. Como ejemplo de santuarios tartésicos tenemos el del Carambolo o el espectacular Cancho Roano, construido después de la crisis tartésica del siglo VI antes de Cristo, de la que hablaré en un momento. Bien, dicho esto, hagamos un resumen muy rápido de la historia de Tartesos, de lo poco que sabemos. A partir del siglo VIII a.C., la presencia fenicia en el sur de la península aumentó y bueno, la riqueza mineral de Tartesos atrajo a muchos colonos fenicios y esos colonos influyeron en la política, religión y cultura tartésica. El comercio tartésico, como en el resto del mundo conocido, pues se incrementó gracias a los fenicios y eso estimuló la especialización y la estratificación de su sociedad. Los tartesios adoptaron rápidamente las creencias religiosas fenicias, así como sus metodologías más avanzadas para trabajar con metales, el arte o su urbanismo. Sin embargo, con la caída de Tiro en el año 573 a.C., en manos del imperio neobabilónico, los cartagineses tomaron el relevo de los fenicios de Levante. Los comerciantes griegos también vieron cómo ganaron influencia y presencia en la península ibérica. El siglo VI a.C. es un periodo de inestabilidad y crisis para Tartesos. Hilaria comenzó su declive económico y político a finales de ese siglo. Lo que pasó en Tartesos a mediados del siglo VI a.C. es similar al misterioso colapso de la Edad del Bronce final en Grecia o el Levante mediterráneo. Quizás fue por un gran cambio geopolítico, como el auge de Cartago y Cádiz, o, por ejemplo, la disminución de la demanda de plata y la pérdida de relevancia de la ruta comercial de Tartesos. La evidencia geológica pues parece indicar que en el área de Doñana hubo un terremoto y tsunami en aquella época que habría pues afectado al área costera de Huelva y el curso final del Guadalquivir, es decir, los centros de poder principales de Tartesos, donde había más presencia de los tartesios. Así que esta mezcla de factores naturales, políticos y económicos podría haber sido la causa del cataclismo de Tartesos. Pero aunque las causas no están muy claras en esta crisis, sí lo están sus consecuencias. Se abandonó el arte y las construcciones de estilo oriental y las principales poblaciones de Tartesos perdieron también población, como Carmona, Coria del Río o Huelva. Algunos tartesios se desplazaron más hacia el interior, en lo que solía ser el área de influencia tartésica, alrededor del Guadiana y la cuenca del Tajo. De hecho, a causa de la crisis de Tartesos y las migraciones tartésicas de esta época, la mayoría de hallazgos arqueológicos de los últimos años se han producido en Extremadura y el Algarve portugués. Los tartesios desplazados construyeron poblados como Medellín, la cuna de Hernán Cortés, o construyeron casas rurales a modo de haciendas, como por ejemplo el santuario de Cancho Roano o la espectacular casa de El Turuñuelo. El Turuñuelo fue, por ejemplo, es un edificio muy grande para la época, de al menos 2 pisos.
Aquí, arqueólogos dirigidos por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez han encontrado más de 50 animales sacrificados, la mitad de ellos caballos, huesos de un hombre adulto y una escalinata con 10 escalones. Obviamente también han encontrado otras muchas cosas interesantes y esto solamente con el 20% del yacimiento excavado, o sea que es muy prometedora, este yacimiento arqueológico es muy prometedor. El turuñuelo, al igual que el cancho roano, fue quemado intencionadamente por los propios tartésicos y sellado. Se dice que por la llegada de guerreros celtas de la meseta central que estaban emigrando en el área del Guadiana. Por desgracia, si no me equivoco, las excavaciones siguen paradas por un problema ahí con los antiguos propietarios del terreno y demás, por un desacuerdo económico. Pero bueno, esperemos que pronto lo puedan resolver y pronto puedan continuar para descubrir más cosas sobre Tartesos. En cualquier caso, es a partir del siglo V a.C. que ya dejamos de hablar de los tartesios y hablamos de la cultura turdetana. Aunque los turdetanos no dejan de ser una continuación de los tartesios, de modo similar a la relación entre púnicos y fenicios. Fenicios en la península ibérica. Pero ¿de dónde vinieron los fenicios que he mencionado tantas veces? Pues bien, Fenicia era la región que hoy ocupa más o menos Israel y el Líbano en el levante mediterráneo. O sea, imaginad lo importante que fue Tartesos como centro de extracción y producción de metal como para que vinieran desde tan lejos. Bueno, por eso y porque también no se llevaban, digamos, muy bien con Asiria, por lo que las ciudades-estado fenicias se vieron obligadas a comerciar con territorios lejanos. Al igual que pasaba con los griegos, los fenicios no estaban unificados políticamente y lo que les unía era una lengua, religión y costumbres comunas. ¿Qué intercambiaron los fenicios con los tartesios? Pues intercambiaron vino, cerámica y marfil por los metales y la sal de los tartesios. Debemos entender las colonias fenicias en el contexto del aumento de los contactos y redes comerciales de los pueblos mediterráneos, que comerciaban de este a oeste y de norte a sur. Eso sí, los contactos comerciales estrechos no ocurrieron de la noche a la mañana, es decir, los comerciantes fenicios primero hicieron contactos irregulares y se establecieron en poblaciones indígenas antes de fundar sus propias colonias. Esto es lo que algunos autores han llamado precolonización. Tampoco los fenicios construyeron sus redes comerciales solos, sino que se valieron de la información recogida por marineros chipriotas, sardos e íberos que ya comerciaban en la zona. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero que comprendas, es que esta no es una historia de fenicios contra nativos. Muchos tartesios colaboraron activamente con los fenicios en su comercio y en la construcción de colonias porque eso les beneficiaba como individuos y aparentemente también les benefició como civilización. De esta colaboración, los líderes tartesios vieron la oportunidad de incrementar la producción metalúrgica, obtener mejores tecnologías y participar más activamente en el comercio mediterráneo. Las élites tartésicas vieron cómo su poder político y económico aumentó y aunque no lo podemos saber seguro, no sería sorprendente que la sociedad tartésica fuera muy desigual y estuviera dominada por unas élites esclavistas. El tipo de colonialismo llevado a cabo por los fenicios o por los griegos no era, digamos, un colonialismo de conquista, digamos, agresivo e imperialista, como el romano, por ejemplo, sino uno más comercial y de coexistencia, incluso de convivencia y mestizaje. Esto no significa, pero, que esto de que tuvieran, digamos, un colonialismo más light,
no significa que no hubiera conflictos entre fenicios o griegos con los nativos. Sí que hubo desconfianzas y también hubo pues eso, conflictos militares entre nativos y los colonos. Pero bueno, en líneas generales fue una convivencia bastante pacífica porque beneficiaba a ambas partes. Los fenicios trajeron consigo la palabra escrita a la península ibérica, el hierro y la técnica para producirlo, monedas, nuevas armas y nuevos métodos para producir ropa. Debido a ellos, el consumo de vino y el uso de aceite y marfil se hicieron más populares e introdujeron burros, pollos, lentejas, garbanzos y por supuesto sus propias costumbres en cuanto a urbanismo, entierros y religión. O sea, casi nada, vaya. Los semitas fenicios fundaron Cádiz, considerada la ciudad de Europa Occidental más antigua por no haber sido nunca despoblada desde su supuesta fundación en el 1100 a.C., aunque los primeros restos arqueológicos de Cádiz son de finales del siglo IX a.C. Pero Cádiz en aquellos tiempos pues, se veía muy diferente a como se ve ahora, ya que era un archipiélago compuesto por unas islas conocidas como Ericeia y Cotinusa. Recientemente se publicó una investigación de la Universidad de Cádiz que reveló que la Cádiz fenicia y romana estuvo dividida por un canal que servía de puerto, en vez de tener dos puertos como se creía hasta ahora. Dios, estaría bien viajar en el tiempo y poder ir a Cádiz fenicia a hacerme unos selfies para Insta. Aún así, cabe destacar que la población de Cádiz también se fue asentando en tierra firme a medida que Cádiz fue expandiéndose en detrimento de la tartésica Huelva, aunque eso no ocurrió hasta después del siglo VI a.C. con la crisis vivida en Tartesos. Lentamente los fenicios fueron construyendo nuevas colonias a lo largo de la costa del sur de España y de Portugal, buscando siempre islotes o pequeñas penínsulas para establecerse, ya que eso proporcionaba un equilibrio entre facilidad para el comercio y defensas naturales en caso de conflicto con los nativos. Sus colonias comerciales requerían de muelles y tierras adecuadas para la agricultura y la ganadería, y los fenicios basaron su influencia sobre otras civilizaciones como Tartesos no en el poder tanto militar como en la superioridad económica y cultural. También es importante destacar que los fenicios no solo eran comerciantes, ni estaban solo relacionados con la metalurgia o interesados en la metalurgia, sino que también hubo fenicios que vieron la costa andaluza como un gran sitio donde asentarse para ser agricultores o pescadores. Después de fundar Cádiz, o Gadir, como se llamaba por aquel entonces, los fenicios se establecieron a lo largo del estrecho de Gibraltar y más tarde también se expandieron por las costas portuguesas y en la Andalucía mediterránea. En Portugal, los comerciantes fenicios podían comprar oro y estaño, pues era más fácil de encontrar en el Atlántico que en el Mediterráneo. Intercambiaban sus productos manufacturados a precios elevados, ya que era un viaje largo y peligroso. Aunque su principal interés era obtener metales como plata o cobre de la península, los comerciantes fenicios diversificaron los productos que importaron durante el siglo VII a.C. Podemos comprobar esto por el hecho de que los arqueólogos han encontrado productos fenicios en ciudades sin minas cercanas, aunque también es posible que estos intercambios los llevaran a cabo intermediarios nativos, o sea, nada es descartable. Los historiadores piensan que tales ciudades tartésicas y lusitanas probablemente exportaron sal, productos agrícolas y ganaderos y también recursos silvestres como la miel. Luego, un poco siguiendo la narrativa, pues en el siglo VI a.C. los comerciantes fenicios perdieron su hegemonía sobre la región de Valencia y en Andalucía
un poco también Andalucía Oriental, cada vez tenían más competencia. La población local pues tuvo un rol más activo en el comercio y aprendió a fabricar productos con características locales únicas. Después de la caída de Tiro, la ciudad más importante de Fenicia, los fenicios perdieron su talasocracia y las colonias fenicias en el Mediterráneo occidental tuvieron que cuidarse solas. Pero la ciudad que surgió como la capital del mundo fenicio occidental fue Cartago. Eso sí, es importante tener en cuenta que cada municipio era bastante independiente o muy independiente de la metrópolis, porque las colonias fenicias y las posteriores colonias púnicas se organizaron pues como ciudades-estado. A finales del siglo VI a.C., Cartago, como iba a ir subiendo, cada vez más poderosa, pues logró que Cádiz y las otras ciudades fenicias de la península ibérica aceptaran, digamos, una cierta hegemonía de Cartago sobre ellas. Pero aún así, digamos que no era una intervención directa, no podemos hablar aún de un imperio cartaginés, de que hubiera un dominio muy directo cartaginés en la península ibérica hasta antes de la intervención de la conquista cartaginesa con los bárcidas, ya después de la Primera Guerra Púnica. Pero bueno, de momento la presencia fenicia pues quedó bajo, digamos, la protección, la hegemonía de Cartago, y así continuó hasta la llegada de los romanos. Griegos en la península ibérica. Pasando los griegos, estos viajaron y fundaron colonias en la península ibérica por la misma razón que los fenicios. Básicamente para comerciar y tener más acceso a cobre, plata y oro. Aunque los griegos no llegaron hasta el siglo VIII o VI a.C. Los mitos griegos, como por ejemplo la historia de cómo Hércules robó los bueyes de Gerión en la península o cómo obtuvo las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, revelan la imagen mística y digamos misteriosa que tenían los griegos de la península, sobre la península ibérica por su, digamos, falta de conocimiento. Los griegos siempre estuvieron, digamos, más pendientes de lo que pasaba al este que al oeste, así que realmente no es de extrañar que los colonos griegos llegaran más tarde que los fenicios, atraídos por las leyendas que se contaban sobre una tierra llena de metales preciosos. Los griegos exportaban cerámicas, tejidos, vino o aceite. Sus contactos con, digamos, poblaciones íberas como la de Ullastret ayudaron a forjar la cultura íbera tal y como la encontraron los romanos. De hecho, los indígenas hicieron ahí un poco como los chinos y se pusieron a imitar la preciada cerámica griega. Pero como en esa época no había propiedad intelectual, pues poco podían hacer los griegos. La ciudad de estado griega que estuvo más activa en la colonización de la península ibérica fue Focea, como ya he dicho antes, con Tartesos. Y estos pues fundaron colonias en Cataluña, como Emporion, la actual Ampurias, o Rodas, la actual Rosas. Estas pueden haber sido, digamos, ciudades intermediarias utilizadas tanto para comerciar con los nativos cercanos a la colonia, como para comerciar con las gentes del sur de España. Mientras que los fenicios dominaron el sur de España, los griegos dominaron las regiones pues, más pobres de Cataluña y Valencia y llevaron a cabo una colonización a menor escala. Es decir, los fenicios tenían una presencia mucho más fuerte que los griegos en la península ibérica. Es importante resaltar que los fenicios y los griegos, aunque a veces se llevaban ahí un poco mal, y había competitividad, no eran, digamos, enemigos acérrimos que monopolizaban las áreas donde estaban. Es decir, los fenicios podían ir a las áreas de influencia griegas a comerciar y viceversa, pues sus intereses eran mercantiles y no de conquista. Pero es curioso ver el mapa del Mediterráneo en esa época, porque parece como si los griegos y los fenicios
hubieran firmado ahí un tratado de Tordesillas como España y Portugal para repartirse así el Mediterráneo entre ellos. Las expediciones coloniales griegas generalmente eran organizadas por las ciudades-estado durante un periodo de crecimiento demográfico o en un año, digamos, con una mala cosecha, para así evitar obviamente revueltas o reducir la presión demográfica. Las expediciones coloniales fueron dirigidas por los oikistes, que eran hombres de linaje aristocrático que representaban la autoridad de la polis en el extranjero. Los oikistes tenían el poder de organizar todo lo necesario para establecer una colonia, como por ejemplo elegir el área donde asentarse, distribuir la tierra entre los colonos y definir el tipo de instituciones que iban a regir los nuevos asentamientos. Eso sí, es reseñable decir que el comercio en Grecia era más privado que en Fenicia y el poder político solo intervenía si había una crisis política o económica muy grave. Yendo más a lo específico, quiero hablarte de la colonia griega más importante de la península, Emporion, cuyo nombre literalmente significa mercado, para que veáis lo importante que era para el comercio. Emporion fue fundada como una colonia y centro comercial griego en el año 575 a.C., a pesar de que antes de ellos ya los etruscos, fenicios, galos e íberos habían usado esa área para comerciar. Al principio era una diminuta colonia ahí situada en una islita frente a la costa, pero después de la caída de Focea a manos de los persas en el 546 a.C., las colonias lejanas como Emporion crecieron por la afluencia de refugiados focenses. Poco después, alrededor del 535 a.C., tuvo lugar la batalla de Alalia entre los cartagineses y etruscos y los refugiados focenses, que habían emigrado a Córcega. Esta batalla naval fue una victoria pírrica griega y tuvieron que emigrar de nuevo. Algunos fueron a la Italia continental, al sur. Otros a la importantísima colonia griega de Masalia, la actual Marsella. Y algunos a Emporion. Debido al crecimiento de la población, Emporion se expandió más allá de la pequeña isla donde los focenses se habían asentado por primera vez, como ya había pasado con Cádiz, por ejemplo. Tanto el griego Estrabón como el romano Tito Livio describieron Emporion como una ciudad dual, con una población griega y otra nativa dividida por una muralla. Tito Livio deja esta descripción sobre Emporion. Cita: Emporion estaba formada por dos ciudades separadas por una muralla. Una ciudad habitada por griegos de Focea como los masolitas y la otra por hispanos. La ciudad griega, próxima al mar, estaba rodeada por una muralla de menos de 400 pasos. La ciudad hispana, más alejada de la costa, tenía una muralla de 3000 pasos de perímetro. La parte de la muralla que miraba a tierra bien fortificada tenía una sola puerta vigilada por un magistrado por turno. Por la noche, montaban la guardia en las murallas la tercera parte de los ciudadanos. Fin de la cita. Este texto deja claro que los íberos y griegos coexistían y eran vecinos, pero digamos que no de la clase de vecinos que organizan fiestas juntos y se saludan amablemente. No, sino que eran de los que se habla solamente cuando es absolutamente necesario. La desconfianza de una población hacia la otra estaba clara, pero lo cierto es que ambos se necesitaban porque tenían intereses comerciales, intereses económicos compartidos. Y cualquier interés compartido es lo que une más a cualquier pueblo, por muy diferentes que fueran. En cualquier caso, la colonia de Emporion creció lo suficiente como para convertirse en una pequeña ciudad-estado independiente, como lo demuestra el hecho de que comenzaron a producir sus propias monedas. Las monedas de Emporion circularon rápidamente por Cataluña y el sur de Francia,
y la ciudad fue bastante importante entre los siglos V y III a.C. Y después de eso, pues, ¿qué pasó? Pues que Cartago y la República Romana comenzaron ahí a asomar la cabecita y eclipsaron a todos los demás extranjeros y nativos de la península ibérica. ¡El veredicto! El veredicto de hoy es una reivindicación de la herencia fenicia. Y lo digo porque la influencia de los fenicios en la península ibérica a menudo ha sido subestimada. Eso es porque España es considerada, digamos, heredera del Imperio Romano, que a su vez heredó la cultura griega. Pero siguiendo esta secuencia, la cultura griega clásica también fue muy influenciada por los fenicios. No solo en las artes, sino que incluso su alfabeto es una adaptación del alfabeto fenicio. Tal vez sea cierto que a largo plazo se pueda decir que los griegos pues, influyeron más a la España contemporánea gracias a los romanos, no por ellos mismos. Pero me parece muy importante destacar aquí que durante la primera edad de hierro, los fenicios tuvieron una influencia mucho más notoria que los griegos. No sé si es porque el nacionalismo español rechaza nuestras influencias semíticas, que esto es una pregunta retórica porque sé que es así, o porque suena, digamos, más guay decir que España es descendiente de las culturas grecorromanas. Pero en cualquier caso, este tipo de simplificaciones dificultan entender la historia tal y como sucedió. Y con eso, el veredicto termina. Con esto doy por terminado este, pues digamos, repaso a la primera edad de hierro. Así que si te ha gustado, te animo a apoyar la historia de España en Patreon. Puedes ir a patreon.com/lahistoriahispana para ver qué recompensas puedes obtener. También puedes hacer una donación única en lahistoriahispana.com o apuntarte al boletín del programa para mantenerte informado y recibir beneficios gratuitos. Recuerda que la historia de España está ahora en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y suscríbete al canal de YouTube o en tu directorio de podcast favorito. En el próximo episodio hablaré de los pueblos prerromanos de la península, incluyendo íberos, celtas, celtíberos y vascones. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.